entramos ahora entonces a nuestro foro del día de hoy. Toda la semana la hemos dedicado a evaluar las memorias y cuentas de los diversos ministerios, memorias y cuentas presentadas ante la Asamblea Nacional. Hoy nos vamos a ocupar del Ministerio de Alimentación. Quiero darle la bienvenida acá en el estudio al diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni. Carlos, bienvenido en la mañana. Muchísimas gracias, César. Y tenemos en la línea telefónica a la periodista de La Fuente Económica, Angie Contreras. Angie, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar pendiente ahí en la línea telefónica. El diputado, quiero antes de entrar en la materia, Carlos Paparoni, ¿recuerdan ustedes la agresión en la Plaza Bolívar a un diputado y una concejal? Carlos es el diputado al que le rompieron la cabeza y el diputado Olivares, que es médico, le cogió unos puntos ahí en plena asamblea. ¿Cómo estás, Carlos, de ese incidente? Bien, gracias a Dios, ya completamente recuperados y bueno, como tú decías, José Manuel nos prestó la asistencia ese día y gracias a Dios ya estamos bien. El incidente fue Fue entrando a la Asamblea Nacional. Pero ¿a qué obedecía? Mira, obedecía, es el mismo grupo que desde el 5 de enero está allí, varios de ellos con camisas de funcionarios de la Alcaldía Libertador, como lo hemos estado denunciando. No sabemos si esa es la función de trabajo que tienen, no se encontraba afuera, eso bien. Tocará investigarlo al Ministerio Público. Muy bien, bueno, nos alegra que ya estés mejor. Leo algunos de los tweets que con el hashtag Sin Papa nos han hecho los oyentes. Dice Susana Chuecos, sin papa esta Semana Santa, Venezuela vive el viacrucis de no encontrar la papa, el calvario dura todo el año. Carlo Taricani, lo de potencia agroalimentaria que prometieron es antes o después de sembrar en porrones y criar animales en los balcones. Marco Lepore, ¿qué hay de cierto que el gobierno quiere devolverle la empresa expropiada a Agropatria, antes llamada Agroisleña, a sus antiguos dueños? Me gustaría saber si es solo un rumor. Dice Luis Machado, sin papa, sin pollo, sin carne, sin pescado, sin educación, sin seguridad, sin agua, sin luz, lo que falta es que nos quedemos sin revocatorio. Israel Carrullo, memoria y cuento o memoria y hambre. María Fernandas, sin papa, sin tolerancia y sin paciencia quedó el venezolano de a pie por toda la comida que se robaron las instituciones podridas. Ramón González Mieres, el hombre de a pie, sin papa el hombre de a pie, y si hay, está carísima o bachaqueada del mercado, y después se quejaban de la cuarta, así son las cosas. Dice acá Isdani Mendoza, perfecto el tema memoria y cuenta. Muchos venezolanos hacen memoria y cuenta de cuando no se hacían colas y había de todo. Quiero dejarle la palabra en primer lugar al diputado Paparoni. ¿Leíste, evaluaste la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación? ¿Qué encontraste allí? Mira, primero, gracias por la invitación, pero primero cuando uno revisa la grave crisis que hoy vivimos de alimentación y de desabastecimiento en el país, no solamente tenemos que revisar el Ministerio de Alimentación, sino también el Ministerio de Agricultura, que son dos ministerios que van de la mano en lo que es la producción de alimentos. Y hay números oficiales del Ministerio de Alimentación que sencillamente, son preocupantes. Por ejemplo, cuando tú revisas lo que fue la distribución de alimentos en las cadenas oficiales, te das cuenta que de 2014 a 2015, Mercal dejó de vender 411.506 toneladas de alimentos a las personas. O sea, además disminuyó en atención a venezolanos más de 5.830.000 venezolanos. Fue solo Mercal. Si hablamos de Pedeval, por ejemplo, hubo una disminución importante en lo que fue la venta de alimentos de más de 29.648 toneladas. ¿Y a qué se atribuye esa merma? Mira, la merma se atribuye, a la falta de dólares. Hoy vemos que el Ministerio de Alimentación, cuando entregaba su memoria y cuenta, en 2015 importó más del 90%. Más del 90% de los alimentos que se vendían en las cadenas del Estado son alimentos importados. No apostaron a la producción de los venezolanos. Al caer por
supuesto, al tener menos dólares, consiguen menos alimentos y están vendiendo mucho menos de lo que estábamos acostumbrados los venezolanos en ver en las cadenas de mercado del Estado. Hablaba el diputado Carlos Paparoni. Para muchos el tema de la alimentación ha sido la fuente de grandes negociados corruptos. Y llama la atención que quienes principalmente han manejado este tema desde hace ya varios años ha sido gente, han sido militares, básicamente generales. ¿Qué nos puede decir al respecto, Angie? Angie Contreras. Sí, en efecto, la administración de las importaciones de alimentos a través del Ministerio de Alimentación, así como la dirección de las principales redes de comercialización del Estado, han estado dirigidas por militares. O sea, no podemos olvidar el caso de Pedeval en el 2010, cuando se descubrió que se habían perdido más de 100.000 toneladas de alimentos en los almacenes de Puerto Cabello, y estaba bajo la administración también de Luis Pulido, que era parte del equipo de Félix Osorio para ese momento. Y actualmente pues igual, también estuvo en la dirección de casa, estuvo muchos años Manuel Barroso y otros tantos que ya han pasado por el ministerio, incluyendo los ministros. Manuel Barroso, el mismo del Cadivi. Angie. Se me cayó la llamada con Angie. Bueno, a ver, Angie, ¿estás en línea? No, ahora sí se cayó la llamada. Bueno, regresamos entonces aquí al estudio con el diputado Carlos Paparoni. Carlos, cuando Angie Contreras menciona a Barroso, estamos hablando del mismo. Fíjate, datos que llaman mucho la atención, como lo decía Angie. Cuando tú ves la importación que nosotros tuvimos de alimentos en el año 2015, tú ves que 90% de alimentos vino por Corpovex, por lo que vino a sustituir a todo lo que fue Cadivi, Cimadi, etcétera, por donde se dieron dólares a 6.30, más de 40.000 millones de bolívares adjudicó Corpovex a lo que fue el tema de alimentos a través de lo que fue el Ministerio de Alcázar, que es la empresa responsable. Y este dinero no dan datos de cuáles fueron las empresas que importaron esta comida. Nos llama poderosamente la atención esas denuncias de las toneladas de leche que hoy día siguen guardadas en depósito porque sencillamente no hay Tetra Pak para poderlos empacar. En esta importación es donde estuvimos importando durante 2015 leche de productores uruguayos a $3 el litro, mientras que a los productores venezolanos se le pagaba a 100 bolívares. Pero en todo caso tampoco le han pagado. Tampoco le han pagado a los uruguayos. A los uruguayos. Así es. A ver, ¿de qué volúmenes de dinero, de qué cantidades se habla cuando se toca todo el tema de la corrupción en el manejo de los alimentos? Ahora sí, Angie, estás de nuevo en la línea telefónica. Estás de nuevo al aire. Sí, había perdido el contacto. Corrijo, quien estuvo en la dirección de casa durante muchos años es Marco Torre. Marco Torre estuvo en la dirección de las importaciones de alimentos desde 2008 hasta 2011, 2012 aproximadamente. También general. Sí. Ajá. Con relación a los volúmenes, Angie, ¿qué cifras manejas? En cuanto a montos de corrupción. Sí. No hay un monto específico como tal, pero el Ministerio de Alimentación recibe todos los años una asignación mayor para las importaciones de alimentos. Importaciones que son supervisadas por el mismo Estado y que lo que hemos visto es que nunca entre una memoria y otra nunca coinciden las cifras. Los desembolsos del Estado siempre son mayor, la distribución de productos hacia las cadenas, incluso las cadenas privadas, porque el gobierno tiene centralizadas las importaciones de materias primas y productos para las redes privadas. No son inconsistentes y cada año se distribuyen menos productos y el presupuesto siempre es mayor. Pero una cifra como tal yo no me atrevo a dar porque nunca ha salido reflejada una cifra en concreto. ¿Qué dices al respecto, Carlos? Mira, es lo que te estoy diciendo. Yo, como lo decía Angie, no hay una cifra oficial de corrupción porque eso no se publica en este país. Pero vimos que 40.000 millones de bolívares destinados o dentro de lo que era el presupuesto del Ministerio de Alimentación, dado a lo que es en casa la corporación que traía todos estos alimentos, que se encarga de Mercal, de Pedeval, de la red de distribución, mira, destinaba
40.000 millones de bolívares, que era para comprar dólares a 6.30 para traer alimentos. Pero además vimos ausencia de alimentos y cosas como la que te estaba poniendo como ejemplo. El precio de la leche internacional es 0,4 dólares. Aquí la compraron a 3 dólares. El precio del quintal de café internacional es de 110 dólares. Aquí lo compraron en 270 dólares el quintal a los nicaragüenses, mientras que a los productores venezolanos se lo estaban pagando en 15.000 bolívares. Aquí hay dos cosas. O nuestros ministros, lamentablemente, son muy malos negociantes, o lamentablemente faltaron a unas cuantas clases de suma y de resta, o simplemente, mira, hay algo más. Y el algo más, en mi caso, como ciudadano, lo que me hace pensar es que hay un muy buen negocio detrás de lo que es la importación de alimentos. Quizá ambas cosas. O quizás ambas cosas. ¿Verdad? Ahora, el país, la Asamblea Nacional ya habló de decretar la emergencia humanitaria y vamos directamente para muchos hacia la hambruna. ¿Cuál es la realidad de esta situación? ¿Estamos tan cerca ya de ese caso de convocar una emergencia a nivel mundial? Mira, yo creo lo que va de año, en los primeros 3 meses y medio que tenemos de año, Venezuela no ha recibido semilla, por ejemplo, para sembrar maíz blanco, que es del cual producimos la harina de maíz precocida. Se contrató, se hizo una compra a México de lo que es este producto, pero no ha llegado a los puertos. Eso quiere decir que nosotros, lo decía hace unos días Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga, y Tony Pestana, presidente de Fedeagro, que prácticamente ya perdimos el ciclo de invierno. Es decir, nosotros ya no podemos sembrar en los primeros 6 meses de este año porque ya se nos vino la lluvia. Tú lo decías hace rato, comenzó a llover, pero con la lluvia tú no puedes comenzar lo que es el proceso de siembra porque se te pudre la semilla como tal. Entonces pareciera que por acción o por omisión, el ministro de Agricultura y el ministro de Alimentación, es decir, Wilmer Castro Soteldo, militar, exgobernador, y Rodolfo Marcos Torres, general, son los responsables que en este país posiblemente en abril no estemos consiguiendo lo que es alimento como tal. Nosotros tenemos datos cuando revisamos lo que es el tema de producción agrícola, son datos en 2015 que llaman mucho la atención, pero además hasta asusta. Nosotros, por ejemplo, en maíz blanco, que tenemos un consumo de más de 1.300.000 toneladas, solo producimos 520.000. Importamos el 60% del maíz blanco con el cual hacemos harina para hacer arepas, por ejemplo. En el café nosotros pasamos de ser un país que estaba exportando 1 millón de quintales de café hace un par de décadas a ser un país que solo produce hoy 230.000 y que está importando el 82% de su consumo interno. En el caso, mira, de la leche, lo que te decía, lo de la leche es algo que llama poderosamente la atención porque nuestra producción da para unos 43 litros por habitante. Con lo que estamos importando de Brasil, de Uruguay, de otros países, llegamos a los 75 litros, pero la FAO te recomienda 120 litros por habitante. El consumo de carne para el venezolano es el más bajo en su historia. O sea, estamos comiendo mucho menos carbohidratos de lo que hemos estado acostumbrados durante toda nuestra historia. Hoy vemos que lo que es el tema del pescado también ha caído garrafalmente lo que es la producción. El 99% de la materia prima para el alimento animal, que es el sorgo, mira, es importado completamente y no se ha importado nada hasta el día de hoy. Todos los avicultores están denunciando, mira, que no hay ningún tipo de alimento para lo que es para producir lo que es pollo, para producir lo que es pescado, para producir lo que es comida animal, para poder alimentar y poder abastecer lo que es el país. Entonces son números y cifras que realmente preocupan. Mira, desde enero nosotros nos hicimos eco de lo que de Fedenag y de Fedeagro cuando llamaban al ministro a que entendiera lo que se tenía que hacer. Una de las preguntas que nos hacían hace rato es qué pasa con Agropatria. Los números de Agropatria, cuando nosotros los revisamos, son números rojos, son números que te muestran una quiebra de la empresa como tal. Pareciera que el ministro en algún momento pensó en una opción para poder reiterar y poder devolver la empresa o cambiar de la administración de la empresa y luego echó para atrás. Ahí es donde nosotros presentamos en la Asamblea Nacional la Ley de Producción Nacional, que entre sus artículos lo que busca es poner esas empresas en manos del Estado, tales como Agropatria, que cuando era privada
pasada sustentaba el 52% de la producción agrícola del país, tales como el 50% de la capacidad instalada para lo que es la producción de harina precocida y otras empresas, para que estuviera en manos de gente que pudiera producir como tal. ¿Qué se hace? Esto no es hablar de privatización, esto es hablar de darle prioridad a la comida de los venezolanos. Por acción o por omisión, el ministro Rodolfo Marcos Torres es el responsable desde hace años de la grave crisis que hoy estamos viendo los venezolanos en cuanto a alimentación. Hablaba el diputado Carlos Paparoni. Cuando hablas de Marco Torres, Osorio, Wilmer Castro, todos son militares. Así es. Y qué paradoja tan cruel que estos militares no se pongan de acuerdo, porque por un lado está Mota Domínguez, que también es general, clamando por la lluvia, y por el otro lado, bueno, como no se hizo nada, llega la lluvia y entonces ahora no nos deja sembrar. Y en el medio está la gente, que es el que sufre. Miguel Octavio Sosa hace un comentario magnífico. Si la gerencia es de brutos, el hambre es brutal. Otras opiniones. Alejandro Arismendi. Ejemplo gráfico de destrucción agrícola es ver el Valle del Turbio en Barquisimeto, antes caña de azúcar, hoy aridez. Magín Serfati. Siendo memoria y cuenta, no deben aparecer las compañías a las que se les dieron dólares preferenciales más los pedidos hechos. Sergio Sosa, Venezuela está sin papa porque el gobierno destruyó sistemáticamente a la industria agroalimentaria con sus controles absurdos. Susana Chuecos, el pan nuestro de cada día se acabó. Por acá venden una canilla por persona, pan para el gobierno, hambre para el pueblo. Lamentablemente Susana no dice desde dónde escribe. Y una pregunta magnífica, que la formula José Luis Rodríguez, obviamente no el Puma. Por el antojo de Maduro habrá que pagar doble la semana de obreros en fincas productoras de leche. Y un oyente que se identifica como Lo que veo hoy hace un planteamiento, pues, en fin. ¿De qué sirve descubrir tanta corrupción si no se hace justicia? Ya para concluir, le cedo la palabra entonces en la línea telefónica a la periodista Angie Contreras. ¿Hasta dónde llegará esto, Angie? Angie no está en la línea telefónica, se volvió a caer. El detalle está en que Angie está en el exterior, quizá por allí. Pero entonces le paso la palabra al diputado Carlos Paparoni, ya para concluir. Mira, una de las preguntas que hacía José Luis es algo que nos preocupa mucho a los productores, ¿no? No, si nosotros por el capricho o por Tú, además de diputado, eres productor. Sí, yo crecí en Santa Cruz de Mora. Nosotros somos productores de café, crecimos en finca. Además, nací en Bailadores. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de producción, cuando hablamos de alimentos, toca algo personal. Más allá del conocimiento que se pueda poseer, es algo de lo que he vivido toda mi vida. Cuando tú hablas, por ejemplo, de esa cosa que se declara la Semana Santa completamente, toda la semana se declara no laborable, tú afectas algo en lo que son los precios y los costos. Yo siempre pongo de ejemplo la leche porque quizás es algo muy traumático que estamos viendo los productores. Mira, nosotros hoy hay 150 bolívares, se paga por litro de leche en el Zulia. En Mérida hay sitios donde se llega a 200 bolívares por el litro de leche. Pero cuando tú vas a contratar a un ordeñador, te exige muchísimo más dinero que eso. Tú no le puedes dar la comida a quienes trabajan contigo, a los obreros, porque ya sencillamente no se consigue. Pero además todas las condiciones de ley, la persecución, la falta de insumos, la falta de seguridad jurídica y seguridad personal, por supuesto comienza a afectar a lo que es el tema de la producción. Y eso va atacando contra lo que es directamente la producción de alimentos. Hemos caído, el rebaño, por ejemplo, de ganado de leche ha caído en un 50% en el país en un año. Más de 1.100.000 animales se han muerto, o se han ido, o se ha dejado de producir en lo que es el país. Y hoy vemos a unos ministros que pareciera que no hicieron ni siquiera el experimento del germinador, porque hoy como opción, pero es que como opción nos dan en que comencemos a sembrar en las ciudades.
anunciaban con bombos y platillos que en Caracas producirían más de 30.000 toneladas de alimentos. Mira, ese es el alimento de este país para un día. O sea, todas esas 30.000 toneladas de alimentos alcanzan única y exclusivamente para un día de comida en Venezuela. Pero además tiene una carga, necesita mucho más agua de la que hoy tiene Caracas. Hoy vemos una Caracas, una ciudad, mira, que tiene sectores que dura 3-4 días sin agua. Bueno, si ellos producen lo que quieren producir, de 3 o 4, necesitaríamos 3 veces más el agua que se está consumiendo en la ciudad. En vez de apostar por las 5,5 millones de hectáreas que fueron expropiadas. Pónganlas a trabajar, regresen las hectáreas, lleguemos a un acuerdo con lo que son los productores y pongamos a producir al país. Esto no es quién tiene la razón, esto es cómo llegamos a un punto de acuerdo y comenzamos a producir alimento y comenzamos a producir para Venezuela. Nosotros pusimos una opción desde la Asamblea Nacional, la Ley de Producción Nacional. La Ley de Producción Nacional te habla, ni siquiera es del regreso de las empresas y de los fondos expropiados, te habla sencillamente de que vayan a manos de quien sepa producirla. Has hecho una descripción contundente, y el ejemplo del germinador es verdad. Uno sospecha que nunca hicieron un germinador en una compotica, ¿no? Una última pregunta un tanto impertinente. ¿Qué edad tienes tú, Carlos? 27 años. El joven diputado, pues, Carlos Paparoni. Cada vez que me dice alguien que no tiene fe en el futuro, caramba. Hay jóvenes, y muchos, y muy bien, muy valientes. Gracias por venir al diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni. Won't you please, please help